a todos y a todas las personas que nos visitan. Estamos felices de tener en medio nuestro, una alegría. Siempre tenemos personas que nos visitan y estamos muy felices, solo por intentar. Sí tenemos personas que nos visitan, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Vale, no se levanta su mano, no se preocupe, sé que tenemos personas que nos visitan. Así que siempre tenemos personas que nos visitan. Pero le voy a invitar a que abra su Biblia en Mateo capítulo 1, versículos 18. No está en sus pantallas ahora, solamente le pido que abra su Biblia. Si trajo su Biblia, saque su iPhone, saque su iPad, saque su dispositivo móvil. ¿Está conmigo? Amén. Dice, se lo leo para usted, no está en la pantalla, pero se lo leo para usted. Dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María, desposada de José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueño un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Ahora, quiero decir que continuamos con esta serie titulada El Mesías de Mateo, y el tema que deseo compartir con ustedes esta mañana le hemos titulado El Soberano Hijo de Dios. El Soberano Hijo de Dios. Ahora, las semanas de advenimiento previas a la Navidad es cuando miramos una vista al significado de la Navidad y la enseñanza cristiana de que el Hijo eterno de Dios se convirtió en un ser humano, se hizo humano. No es que un hombre llegó a ser Dios, es que Dios se hizo hombre. ¿Okay? Es lo que conocemos como la encarnación. Ahora, Mateo y Lucas son los dos fuentes principales de nuestros relatos del nacimiento de Jesús. Ahora, Lucas lo hace en gran medida a través de la perspectiva de María, la madre de Jesús, pero Mateo, como podemos ver en un momento, aquí nos damos cuenta, la historia va más a través de la perspectiva del Padre terrenal de Jesús, quien es José, y también el Padre celestial, que es nuestro Padre Dios. Ahora, estamos escuchando las perspectivas de los padres, de Dios el Padre, y del Padre celestial y el Padre terrenal. Ahora, lo poco que sabemos acerca de José aquí, nos dice que es una persona muy admirable, que es una persona que teme a Dios, que es una persona que tiene conocimiento de la ley de Dios, que es una persona que sabe de Dios. Y mira lo que dice el versículo 19, se lo puse ahí. Dice: y José, su marido, siendo un hombre que justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Quiso abandonar a María en secreto. Ahora, esto es un equilibrio extraordinario. Por un lado, José era fiel a la ley de Dios y se encuentra con la mujer con la que él está comprometido, que resulta que está embarazada. Cuando pensaba en esta parte, podemos pensar en José como un hombre equilibrado, un hombre que tiene una mezcla de justicia de Dios, pero a la misma vez hay una mezcla extraordinaria de la compasión de Dios. Es decir, en su interior están manejándose dos cuestiones difíciles dentro de José. José está pensando y diciendo: ¿qué pasó? Debo de continuar la ley de Dios. La ley de Dios dice que si una mujer hace eso, debe ser apedreada. Pero él era justo
y mezclaba la justicia de Dios con la compasión de Dios. Es decir, una mezcla ahí. Ahora, siempre me he preguntado qué dolorosa debió de haber sido o debieron la conversación que José y María debieron haber tenido. No tengo idea de cómo habrían hablado eso. No tengo idea cómo es que María le dice: estoy embarazada, José. No tengo idea cómo fue su conversación. No tengo la menor idea. Ni siquiera quiero estar en los zapatos de José. Porque ¿cómo le iba a decir María a José a María qué hacer? En la mente de José tiene que estar pensando: ¿sabes, María? Pareces bastante sincera, pero debes haber tenido relaciones sexuales para poder estar embarazada. Si es un ser humano igual que yo, muchas cosas pudieron haber pasado por su cabeza. Pero José está diciendo, quizás está pensando, no dice aquí, pero posiblemente José está diciendo: rompiste la ley de Dios. Por un lado, José es fiel a la ley de Dios, no le hace nada y está pensando, pero por otro lado, tampoco le acusa y quiere protegerla. Él no quiere exponerla. Ahora, hay un equilibrio aquí entre la compasión y la justicia de Dios, como le dije. Es un equilibrio notable ser moralista sin ser realmente moralista. Él quiere hacer esto en silencio, pero recibe algo extraordinario. Recibe una revelación en un sueño. No es que se le apareció el ángel literalmente, o posiblemente sí, pero mi Biblia dice que en un sueño, José, imagínese usted, se va a dormir con una preocupación enorme. Toda su vida, toda su ilusión se acaba ahí. Y usted se va a dormir con esa desilusión en su alma. La persona que usted tanto ama, la persona en la que usted depositó toda su confianza, toda su esperanza, le traicionó. En la mente de José debió de haber pasado eso. Y él decide irse a dormir. Y en el sueño el ángel se le aparece y le dice que no tenga temor. Ahora no vamos a ver su respuesta, porque todo es parte de lo que veremos la otra semana, así que no se lo pierdan cómo fue la respuesta de José. Pero hoy quiero hablar acerca de la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús exactamente? Quiero hablar de la importancia de la persona de Jesús. El punto principal se encuentra aquí de tres maneras. En primer lugar, miren lo que dice el versículo 20. Está conmigo el versículo 20 del capítulo 1 de Mateo. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, antes que nada, el ángel dice que la vida humana que está creciendo en María no ha venido de ningún padre humano, sino de un Padre celestial. El Espíritu Santo mismo engendró a Jesús. En segundo lugar, dice aquí, el versículo 21, y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, pensemos en un momento en el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se refiere a Dios, cuando el pueblo, en el Salmo 100 dice que los pueblos le pertenecen a Dios y somos nosotros pueblo de tu prado. Nosotros somos tu pueblo, es decir, Dios es el que está hablando. Dios dice, yo tengo un pueblo. Y aquí dice, automáticamente dice que salvará a su pueblo. Dios mismo salvará a su pueblo. Entonces, cuando hablamos de la persona de Jesús, Jesús es Dios manifestado en carne. A lo largo, dice, no al pueblo, sino al pueblo. A lo largo del Antiguo Testamento y los profetas hubo profecías constantes como Isaías 35 que decían, Dios mismo vendrá y salvará a su propio pueblo. Siempre se llama al pueblo de Dios. Aquí el nombre cambia y ya no es Dios, aunque es Dios, pero es Jesús, Dios. Jesús es Dios. Y luego, para dejarlo absolutamente claro, el propio Mateo agrega una pequeña nota al decir, si alguien que lee mi texto se pregunta a qué se refiere aquí, el ángel
Miren lo que dice Isaías. Él cita a Isaías y dice Isaías capítulo 7, versículos 14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre ¿qué? Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora mantenga esto en la mente. Mateo dice que Jesús es Dios. Marcos, Lucas, Juan, podría ir por todos los pasajes, pero no iré. Pedro y Pablo, por ejemplo, en sus diversas formas o cartas, afirman que Jesucristo es Dios. Es posible que a usted no le asuste mucho esto, porque usted vive en una cultura altamente diferente. Por ejemplo, cuando pensaba en esto, los judíos, los que están escribiendo aquí, Mateo, Marcos, son judíos. Ahora, para las culturas orientales, la comprensión de los dioses por parte de los griegos y de los romanos era que había múltiples deidades, pero ninguna de las cuales eran infinitas. Usted podía engañar a Zeus, si usted ha visto las mitologías. Por eso cuando pensamos en Jesús es Dios, para los griegos, para los grecorromanos, no era tan escandaloso. Porque existían diferentes deidades, hombres que llegaron a convertirse en dioses. Usted podía engañar a Zeus, podía esconderse de Apolos, usted podía esconderse también, podría cometer, Hermes podía cometer un error, si usted ha visto la mitología. En otras palabras, eran personajes finitos. La comprensión de las religiones orientales era que Dios era una fuerza impersonal, un poder divino, pero que impregnaba todo. Ahora, si de alguna religión oriental se dijera, este ser humano es Dios, eso no era tan extraño. Esa es la parte que quiero llevarle. No era tan extraño. Por eso pienso mucho en Pablo. Para Pablo no era difícil de ir al mundo grecorromano y decir que Jesucristo es Dios. Estaban acostumbrados a todas las mitologías, pero para los que están escribiendo la palabra de Dios, el decir que Jesucristo era Dios era una herejía. O era Dios o estaban mintiendo. Porque los que están escribiendo son judíos que saben. Los judíos entendieron a Dios como infinitamente trascendente y sobre todo el universo. El Dios de la Biblia mira hacia abajo para ver las estrellas y las galaxias y son como polvo en la balanza. Es decir, todos estos dioses que le acabo de mencionar ahora son semidioses, pero no están por encima del universo. Sin embargo, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios al que se refiere aquí, Emanuel, Dios con nosotros, es el que ve por encima de las galaxias y que está por encima de todo lo creado y que es el Dios todopoderoso que se ha humanado. Jesucristo, el Dios, el Verbo encarnado. Eso es lo que está diciendo. Por eso es muy importante. En Navidad, cuando pensamos en Jesús, tenemos que pensar que Jesucristo tomó forma de hombre para venir en la tierra, para nacer en un pesebre. Yo siempre he dicho esto: en el pesebre es Emanuel, Dios con nosotros, y en la cruz del Calvario, Jesucristo muriendo, es Dios por nosotros, y después de Pentecostés es Dios morando en cada uno de nosotros. Eso solo fue posible a través de la Navidad, la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. La idea de que un ser humano podía ser Dios fue una de las afirmaciones más asombrosas, particularmente en la boca de estos hombres. Jesucristo afirma ser Dios, según Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, afirmaron que era Dios, y ese es el mensaje principal. ¿Quién es este niño que nace? Es Dios con nosotros. Jesucristo es Dios con nosotros. Ahora, antes de irme un poco más del primer punto, me gustaría darle una conclusión a esta afirmación, que es la de muchas cosas, de lo que mucho se trata la Navidad. Ahora, significa que ahora puedes entender, o podemos entender por qué el cristianismo tiene ese carácter de todo o nada.
El carácter de todo o nada es algo que le resulta muy irritante a las personas sobre el cristianismo. O perteneces o no perteneces, o eres salvo o no eres salvo. Esa es la diferencia. Mucha gente me pregunta, ¿por qué no pueden ustedes los cristianos decir que su religión es una buena religión? ¿Por qué tienes que decir que es la verdad absoluta de Dios? ¿Por qué ustedes creen, si ustedes le preguntan, ¿por qué ustedes creen que la fe cristiana es la fe verdadera? ¿Por qué no simplemente son como todas las demás religiones? Usted ha escuchado, todas las religiones tienen el mismo propósito y van a lo mismo, buscan a Dios, ¿cierto o no es cierto? Nadie puede decir que no esté en busca de una religión, la mayor parte de personas. Ahora, aquí estamos, podemos decir, hay personas que dicen, ¿por qué ustedes no se juntan con todas las demás religiones, el budismo y todas las otras buenas religiones, y dicen que ayudan a la humanidad? Le diré la respuesta a esta afirmación. Todos los demás fundadores, escuchen esto por favor, todos los demás fundadores de distintas religiones, todos los demás líderes religiosos básicamente dicen, he venido a mostrarte la forma de vivir. Todos quieren ser ejemplo para cómo vivir las vidas. Ahora, solo Jesús, de todos los fundadores de las religiones principales del mundo, dice, escúchame esto por favor, no he venido a mostrarte la forma de vivir, aunque pudiera. Él dice, ¿está conmigo? No lo dice el pastor, no lo dice la iglesia de Grill. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice, no voy a mostrarte el camino, yo soy el camino. Para que puedas encontrar a Dios tienes que pasar a través de mí. No hay otra manera. Jesús no dice, yo estoy aquí. Mire, un día le pregunté a una persona, ¿para qué crees que vino Cristo? Para enseñarnos a morir. Le dije, tú estás loco. Para enseñarte a morir te enseña Pancho Villa, Zapata y todos esos revolucionarios. Todos nos enseñan a la mente. Jesús ni siquiera, no vino, aunque es un ejemplo para nuestra vida. Dice, soy Dios y he venido a buscarte. A diferencia de todas las religiones, no hay un solo fundador que diga, yo soy el camino que te llevará a Dios, yo soy el que te estoy buscando para darte vida eterna. Solamente Jesús. Ahora, si esa afirmación es cierta, el cristianismo debe ser la forma superior de encontrar a Dios a través de Cristo. Si no es cierto, lo que significa es que estamos usted y yo engañados. Y Pablo dijo, si Cristo no resucitó en Corintios, entonces debemos ser considerados por el mundo como por lástima. Porque nos guardamos ¿para qué? Buscamos no hacer cosas ¿para qué? Al final de cuentas, si Cristo no resucitó, todos estamos perdidos. Pero luego dice, mas Cristo resucitó. Cristo resucitó. Ahora, quiero decir que no creo que el cristianismo sea una buena religión más. Es la fe en Jesucristo quien nos da salvación. Por lo tanto, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesucristo es Dios manifestado en carne, pero Jesucristo se vino a identificar con usted. Jesucristo es totalmente humano y totalmente Dios.
Por eso Jesucristo puede entenderle a usted en los momentos más difíciles de su vida. El hermano Roger hizo un ejemplo hoy de cómo Jesucristo era Dios, es humano totalmente. No se lo voy a mencionar porque seguro usted se escandalizaría. Yo lo disfruté mucho. Yo no se lo voy a mencionar a usted en español. Pero Jesucristo comía como usted y yo comemos. Jesucristo hacía exactamente lo que usted hace naturalmente. ¿Me entiende? ¿Se me entiende? ¿Se me explico? Lo que quiero decir. Jesucristo era naturalmente humano, pero divino. Por eso Él puede entenderle cuando usted está en una dificultad. Por eso Él puede comprenderle cuando usted está luchando. Por eso Él puede entenderle cuando usted está atravesando una enfermedad. Por eso Él puede entenderle cuando usted está pasando los momentos solos en su vida. Porque Él mismo ha experimentado la soledad. Totalmente humano, totalmente Dios. Esa es la persona de Jesucristo. Por eso Emmanuel, Dios con nosotros. Muy rápido porque no me queda tiempo. Ahora quiero hablar acerca de la doctrina de la Navidad o la Natividad. O la doctrina del Mesías, diríamos en alguna manera. Mucha gente dice, ¿por qué estás hablando de doctrina? ¿Qué es doctrina? Ayúdame a predicar esta mañana. ¿Qué es doctrina? Doctrina es enseñanza. Si usted va al libro de los Hechos, dice que perseveraban en la doctrina de ¿qué? De los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. Doctrina es enseñanza. La Navidad, mire, la gente dice la Navidad es una historia maravillosa, nos ayuda a inspirarnos a vivir como debemos vivir. Por tanto, no traigas el nacimiento virginal o la preexistencia de Jesús. Todo eso no lo creo. No creo que tengas que creer eso para disfrutar la Navidad. Saquemos la doctrina y el dogma del cristianismo, de la Navidad. Solo disfrutemos la historia. Lo que importa es la doctrina o cómo vivimos. Vamos a ver en un minuto, pero antes que nada, permítame decirle que no solo el ángel le dice quién es Dios con nosotros, sino lo que ha venido a hacer. Dice que nos salvará de nuestro pecado. No dice que nos instruirá. Como le dije hace un momento. Una vez más, todos los demás líderes religiosos básicamente dicen: he venido a mostrarte la forma de vivir. Muchos quieren ser como el Dalai Lama, ¿verdad? Y todos esos, y tener eso. Jesús no vino a hacer eso. Todas las demás religiones van con esa idea de lo que realmente importa es cómo vives. Jesucristo no dice: he venido a mostrarte la forma de vivir. Yo soy el camino, la verdad y la vida, como le dije hace un momento. Porque Él no es un maestro que ha venido a mostrarte cómo vivir. Él no es un maestro que ha venido a enseñarte cómo salvarte a ti mismo. Él es un maestro que vino a decirnos que la única manera de tener vida eterna es confiando en Él. Él es alguien que vino a decir: sin mí están perdidos. Él es uno que vino a decir: yo vine a morir por ustedes en la cruz del Calvario. Yo nací en un pesebre, pero no me quedaré en un pesebre ni siendo un bebé. Yo creceré y creceré al punto que tendré que ser llevado a la cruz para morir por sus pecados. Y la única manera de alcanzar la vida eterna no es a través de una religión, sino es a través de la fe en Jesucristo como nuestro suficiente Salvador personal. Esa es Navidad. Eso es Navidad. Es el Salvador que vino a alcanzar la salvación para nosotros. Él no vino para instruirnos cómo salvarnos a nosotros mismos, sino que vino a salvarnos, lo que significa que somos salvos por fe. Salvos por fe, esa es la diferencia entre las demás religiones. La fe cristiana no se salva a sí misma. La fe cristiana es depositar toda nuestra confianza, nuestra esperanza en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, hecho por nosotros, el pago por nuestros pecados. Eso es Navidad. Cuando celebramos Navidad, pensemos en eso. Cuando pienso en todo esto,
Cuando pienso en la Navidad, la gente no piensa en realidad que el Verbo se encarnó. Usted puede ir a Macy's, a cualquier tienda, y usted está cantando las canciones, pero cuando dice Emmanuel, ni siquiera entienden que es el Salvador del mundo. Por eso la iglesia cristiana debe de tener eso en claro. Nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Efesios 2:8 dice: por gracia ustedes han sido salvados. Y ni siquiera esto es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Dios nos dio ese regalo. Ni siquiera la fe suya le pertenece a usted. Le pertenece a usted, pero ha sido dada por Dios para que usted pueda ser salvo. Voy a decir algo claro. Usted no elige a Dios. Usted no elige, ni yo elijo a Dios. Ni yo elijo salvarme. Dios y todo el proceso de la salvación humana es de Dios. Si me dieran a elegir entre salvarme y buscar a Dios, seguramente no lo buscaría. Por eso Jesús dijo: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Eso es gracia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque incluso nosotros podemos pensar que podemos buscar a Dios y tener la libre oportunidad de elegir nuestra salvación. Eso es agregarle obra humana a la obra perfecta del Calvario de Cristo Jesús. Esa es la doctrina de la Navidad. Si la Navidad es una leyenda, simplemente te inspira a vivir como deberías, pero no es una leyenda. Es la misma persona de Jesús salvándonos. Ahora, quiero hablar acerca de la importancia de la autoridad de Jesús. Todo está bien. Todo es fabuloso. Somos salvos por fe. Somos salvos por la gracia. Pero la importancia de la autoridad de Jesús, y lo vemos aquí. Uno puede perderse aquí. Ahora estoy seguro de que José se dio cuenta de que este era un desafío para él. Pero mira el versículo 21, dice: ella dará a luz un hijo, y tú debes darle su nombre. Tú debes ponerle el nombre. ¿Cómo? Jesús. No sé si usted lo puede notar, pero es algo extraordinario aquí. Mira el versículo 23. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y puso por nombre ¿qué? ¿Qué significa esto? Mire, con el perdón de mis hijos, si les gusta, pues ya ni modo, se lo pueden cambiar luego. Yo elegí el nombre de mis hijos. Sorry. Uno elige el nombre. ¿No es verdad que uno elige el nombre de sus hijos? Pero aquí vemos la autoridad de Jesús. José no tuvo autoridad para nombrar a su hijo. Dios le dijo que debía nombrarle Jesús. ¿Sabe qué significa eso? Obediencia. 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 José habría dicho: sí, no, hombre, si yo quería que se llamara como el agua. ¿Por qué no le pusimos con no, se va a llamar Jesús? Es la autoridad, vemos la autoridad de Jesús. Es como el ángel le dice: mira, mi querido Chepe. ¿Era el Chepe, no? José es. Tú no tienes derecho a nombrar a tu hijo. Cuando usted comienza una compañía o lo que sea, usted tiene derecho de: eso es mío, yo lo hice, lleve mi nombre, ¿no? Pero la autoridad de Jesús aquí es evidente, y José no tuvo derecho. El ángel le dice: mira, mi querido José, ya los que vengan después, tú ponle como quieras, destrozales la vida con su nombre, no pasa nada. Ponle Michael Jackson, lo que tú quieras de él. Pero el primero, tú no tienes derecho sobre él porque no te pertenece.
La autoridad de Jesús. Una autoridad absoluta. Siempre ha sido el caso. Ahora el ángel está tratando de decirle a José, no tienes autoridad sobre este niño. Hay un par de maneras de entender esto en un nivel que significa al menos que este niño es el único niño que ha vivido y que ha nacido y que ha sido mayor que los padres. Infinitamente mayor. Es Jesucristo y es Dios. La autoridad de Jesús. Ahora, Él nombra a Jesús. Y Él dice, el ángel dice, Él es el que tiene la autoridad. No puedes decirle a Jesús cómo ser. Eso es lo más importante. Generalmente uno le dice a sus hijos qué hacer, qué no hacer. Uno les dice, les da ejemplo, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero aquí Jesús, usted a Jesús no le dice cómo hacer las cosas. No puedes decirle a Jesús quién es Él. Él tiene derecho a decirnos cómo deberías de ser. No le dice a Jesús, este es el Jesús que yo quiero. Jesús nos dice cómo vivir nuestra vida y cómo ser. No sé si me estoy explicando. Jesús tiene derecho. Quiero decir una cosa. Ya dije mucho. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, no es para usted. Pero si usted le ha entregado su vida a Cristo, cuando usted le entrega su vida a Cristo, usted rinde sus derechos a Cristo. Hay un himno que me gusta mucho. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. ¿Lo has escuchado? Y lo podemos cantar. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Y empieza usted a cantar el himno, bien emocionado. Pero cuando Dios le dice, predica mi palabra, ay, no que todo se entrega, pues. Pues todo a Cristo Él tiene autoridad. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, mire, Pablo dice en Filipenses capítulo 2, con Cristo, ¿se lo sabe de memoria? Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Por tanto, si usted ya no vive, usted ya no tiene derecho. Estoy crucificado. Cuando le venga todas esas cosas que le quieren venir en su cabeza y contestar, y usted está crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. La autoridad le pertenece a Cristo. Mire, el capítulo 9 de Lucas dice, si alguno quiere ser mi discípulo, dice Jesús, mira, ¿quieres seguirme? Yo le pregunto ahí, ¿quieres seguir a Cristo? Alegría, Señor. ¿Quieres seguir a Cristo o no? Ya, ese ya. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿se la saben? Niéguese a sí mismo. ¿De vez en cuando? Cada día. Tome su cruz. ¿Sabe qué es lo original? Esa palabra ahí es que usted no tiene ningún derecho de nada. Que usted renuncia a todos sus derechos. Es decir, si quieres seguirme, tienes que obedecerme. Así de simple. La importancia de la autoridad. Ahora pensamos, quiero hablar un poquito solamente. Pensamos que las prohibiciones son buenas. Y pensamos que Jesús nos prohíbe hacer. Por ejemplo, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué los cristianos no toman? ¿Por qué esto y por qué? ¿Por qué? No, nosotros no le prohibimos nada a nadie. Porque por un lado, usted piensa que la prohibición es buena. La prohibición no es buena. Si usted y yo hemos conocido a Cristo, nosotros le vamos a obedecer porque le amamos. ¿Sabe qué le dijeron a Jesús?
Si le dijeron a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Te recuerdas? Pedro, ¿me amas? Después que Pedro le negó, Pedro dijo, no, mira, Señor, yo por ti hasta la muerte, a mí que me mate, yo, todo. Y cuando lo agarran, que lo niega. Y no solo lo negó, el punto es que no solo lo niega, dice que maldijo a Jesús. Cuando vino Pedro, Jesús dijo, Pedro, no hables de más. No me digas que tienes una fe, me vas a negar. Mira, a la primera de que me vas a negar. Y luego todavía le dijo Jesús, Pedro, el diablo te pidió para zarandearte. ¿Te van a poner una? No, Señor, yo contigo, aunque me crucifiquen contigo. ¿No somos así como bien valentones en entre bolita? Como el himno feminista que andan en bola, ¿sí las has visto? ¿Tú no me noticias, verdad? ¿No? Sí, ¿quién lo ha visto ese himno? No, usted no me noticia. ¡Aleluya! Puros hermanos que oran todo el día. Es un himno feminista que está a nivel mundial, que ha arrasado con todo. Todos en bola son buenos. Entonces, Pedro dice, yo no te voy a negar, yo voy contigo a la cruz. Y la Biblia dice que no solo le negó, lo maldijo. Lo maldijo. ¿No andabas con él? No, yo no andaba con él. Que sí, hombre, vos si andabas con él, si hablas igual. No, yo no andaba. Vos te equivocás, yo no hablo igual. Que sí hablas igual. Hablaba igual. Pero luego, después que Jesús resucita, se vuelve a encontrar con Pedro. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, tú sabes que sí. No, espérate, Pedro. ¿Me amas? ¿Más que estos? Señor, tú sabes. Es que se nos olvida, ¿verdad? Luego le vuelven a preguntar, Pedro, la mera neta, ¿me amas más que estos? Y Pedro se acordó, si te negué. Dijo, Señor, tú sabes mejor que yo. Tú sabes si te amo o no te amo. Porque la última vez que te dije que iba a morir por ti, te fallé, te abandoné, te traicioné. Así que tú sabes. La autoridad de Jesús, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros dejamos de existir para que Él exista a través de nosotros. Alguien dijo en una ocasión, la única Biblia que su vecino va a leer va a ser su vida. La única Biblia que su compañero de colegio va a leer va a ser su Biblia, va a ser usted. Nuestro ejemplo, nuestra vida, la autoridad de Jesús. Por eso le dice, ¿le pondrás por nombre? Emmanuel, Jesús. Escúchame por favor. Entregarnos a Cristo y darle nuestra vida a Él, apenas empieza nuestra verdadera libertad. Jesús dijo que Él es el camino. Él vino para darnos vida eterna y libertad. Ahora, quiero cerrar con esto. ¿Qué significa la Navidad? La Navidad significa esto. Él vino a la tierra y se convirtió en uno de nosotros, pero sin cometer pecado. Y se entregó para que usted al verlo se enamore de Él y pueda curar las heridas de nuestro corazón. Solamente Él puede hacerlo. Solamente Él puede hacerlo. Él vino para darnos vida eterna. Eso es Navidad. Navidad no son los tamales que usted va a empezar a comerse esta semana. Son ricos. Pero Navidad es que Dios se hizo hombre y fue a la cruz por nosotros. Se entregó para que nosotros podamos verlo y nos enamoráramos de Él. Cuando usted se enamora de Jesús, usted y yo
sujetaremos a su autoridad sin complicaciones. Mire, con esto sí. Cuando uno se enamora de alguien, creo que hace mucho que no lo cuento, pero lo voy a contar con el permiso de mi esposa. Me volteo a ver así como que... mira. Cuando yo conocí a mi esposa, van a ser como 27 años o más. Ella no se acuerda, yo creo. Yo estaba metido, no pertenecía a ninguna pandilla, pero me juntaba con cierto grupo que para ir al territorio de donde vivía mi esposa había que atravesar todo el sur centro de Los Ángeles y llegar hasta la Union y la Alvarado. Y yo sabía que alguno de ellos me podía haber visto con el otro grupo al cual yo no pertenecía, pero pues tenía que juntarme con alguno. Pero como yo estaba tan enamorado, no tenía coche, andaba en el camión. Pero a mí no me importaba arriesgar y atravesar todo el sur centro para llegar hasta el West Los Ángeles, donde estaba, lo voy a recordar, mi esposa se recuerda, la Mara Jalvatrucha. Usted no sabe, eso es alianza. Pero ¿por qué lo hacía? Porque estás enamorado. Si usted se enamora de Cristo, usted le va a obedecer, usted va a servirle. ¿Por qué? Porque le ama. Porque se lo dice el pastor. Porque ama a Cristo. No importa la distancia. No importa la distancia. By the way, cuando me convertí al Señor, hacía 3 transbordos de camión para llegar a la iglesia donde me habían enseñado. 2 horas para llegar, en puro camión, oiga. Llovía, tronara. Y le recuerdo, servicio de lunes a lunes. Tampoco no lo quiero que todos los días. Mi esposa se está recordando, en camión. Pero ¿sabe una cosa? Llegaba al culto antes de que empezaran a cantar los hermanos. Y en ese tiempo las iglesias hispanas estaban revolucionando Estados Unidos. Así que si el Espíritu Santo les guiaba a los de la alabanza, tírale 1 hora cantando, 1 hora ministrando, otra hora ministrando. Pero no nos podía, ¿sabe por qué? Estábamos enamorados del Señor. Si usted se llega a enamorar de Cristo, usted le cede su autoridad a Él, porque Él se va a encargar de lo suyo. ¿De verdad? El Señor dice en su palabra que debemos preocuparnos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará por añadidura. ¿Saben qué han dicho los cristianos hoy? Buscan las añadiduras antes del amor de Dios. Oremos. Esta es Navidad. Él vino a la tierra, se convirtió en uno de nosotros y se entregó para darnos vida eterna.